El capítulo final de To Be Hero X fue una locura en todos los sentidos. La animación fue espectacular, me imagino que allí se fueron unos 2 o 3 años de lo que tardó en producirse toda la serie, y en cuanto a la narrativa tampoco tengo quejas. Muchas cosas me tomaron por sorpresa, sobre todo lo de Nice, y va a resultar bastante difícil esperar por la segunda temporada, eso téngalo por seguro. Al menos ya se confirmó que el otro año saldrá la tercera temporada de Link Click, donghua que si no han visto se los recomiendo bastante ya que es la obra magna del pana Howlin'. Pero en fin, hoy no vinimos a hablar sobre las demás obras de este director, ya habrá tiempo para eso. Lo que nos importa es hablar sobre el último capítulo del que para mí va siendo el mejor anime del año. Y sí, ya sé que es un donghua, pero al haber tanta mano de obra japonesa involucrada, tanto en el apartado musical como en la producción en sí misma, yo creo que sí podemos considerarlo anime. Y si no, pues jódanse, para mí es anime. Empecemos con esto. Este capítulo comienza dándonos un montón de información sobre lo que ocurrió después del arco de Ling Ling. Nos hacen una pequeña recapitulación de los eventos más relevantes en los últimos años, tales como el incidente de las ruinas, la muerte de Smile, el retiro de Hombre Firme, el suicidio de Nice, porque a los ojos del público el tipo estaba muerto, y luego de esto nos hablan de dos eventos muy importantes: la muerte de Moon y las acusaciones en contra de Dragon Boy por ser el asesino de Smile. Respecto a lo de Moon, ya todos sabemos más o menos lo que pasó. Izou le disparó directo a la cabeza y antes de que se fuera a los golpes con Ling Ling, Ghostblade apareció para detenerlo. Aparentemente todo este conflicto se resolvió a puerta cerrada, a espaldas del público, es decir, le mintieron a todos. En los noticieros dicen que siguen buscando al asesino de la chica, pero en realidad no lo van a hacer. Y asimismo se nos dice que Ling Ling sigue trabajando para el grupo Triman. ¿Cómo es posible eso?, se estarán preguntando. Bueno, lo que sucede es que tras haber usurpado el puesto de Nice, tras haber usado su identidad, pues alguien tuvo que limpiar su imagen y esos fueron los del grupo Triman. En resumen, Ling Ling les debía ese favor y por eso sigue trabajando con ellos. En cuanto a Dragon Boy, me imagino que Rock logró llegar a algún tipo de acuerdo con la Federación tras revelarles la identidad de X, para que de esa forma dejaran en paz al muchacho. Debido a una supuesta falta de pruebas, Dragon Boy quedó absuelto de toda culpa en el incidente de Smile y le dan vía libre para participar en el torneo, que no se note lo corrupto que es el sistema. Los presidentes de las agencias hacen lo que se les da la gana y la Federación/Comisión no les dice nada a cambio de su colaboración en asuntos de vital importancia, asuntos como la caída de X. Esta gente no quiere que X se convierta en un dios, no les agrada la idea de no poder controlarlo y por ello deciden poner todos sus esfuerzos para eliminarlo un día antes del torneo. Y pensar que X siempre estuvo frente a sus narices, porque aquí se nos revela que el hombre no era un oficinista cualquiera, era un oficinista de FOMO. Y tengo la teoría de que varios de los cambios de dimensión que vimos en arcos anteriores se deben a que X estaba observando a los personajes a través de FOMO. Es decir, él nunca estuvo en los lugares donde se peleaban los demás héroes, sino que solo chasqueaba sus dedos mientras los observaba desde el trabajo. Quiero creer que es así. Lo importante es que literalmente estaba trabajando para Zack, aunque este nunca lo supo. De hecho, cuando iban a decírselo, no le permitieron a Rock hacerlo. Los de la Federación le dijeron que era información clasificada y tuvo que quedarse callado. Y bueno, lo único que tenemos que saber sobre el trabajo de X es que el hombre nunca trabaja horas extras. Siempre que llegan las 7 de la noche, toma su maletín y se larga. Y como es muy rápido, su supervisora ni siquiera se da cuenta de ello, pese a las protestas de sus compañeros a quienes sí obligan a seguir de largo. En el trayecto hacia su casa compra un par de cervezas, algunas brochetas y una revista con información sobre el caso de Dragon Boy. Podemos notar que X hace todo esto como una especie de homenaje para su amigo caído. La muerte de Smile le pegó duro y quién sabe cuántas veces habrá simulado estar comiendo con él. Es un poco triste, pero aunque haya perdido a su amigo, de inmediato apareció otro para llenar ese vacío. Aquí es cuando X se percata de la presencia de Ahu y lo transporta hasta su departamento. Y bueno, en esta parte se confirma que estos dos nunca tuvieron un pasado en el circo. Lo del capítulo anterior solo fue una representación de cómo Ahu veía a X. Si les soy sincero, tenía mis dudas respecto a ese tema, debido a la forma en la que X lo había visto cuando se encontraron por primera vez, pero al final no tenían ese tipo de conexión, aunque X sí es mago, que había varios diciéndome que no, pero si buscan en la página oficial sale que una de sus aficiones es la magia, por lo que en efecto sí es mago, aunque no mago de circo.
Pero en fin, tras encontrarse con Ahu y que este le advirtiera sobre las intenciones de las demás agencias, tenemos la escena con mejor animación de toda la serie. La persecución que les hace los héroes del top 15 para abajo con ayuda de la Federación. En esta parte vemos varios estilos de animación, incluso hay pixel art, y sobre los héroes que se encargan de seguirlos tenemos a varios de DOS, MG y FOMO. De la agencia de Mickey están Ray Graffiti, un tipo que puede seguir a X en las otras dimensiones, y una Maid con poderes de bruja que la verdad se ve bastante bonita, aunque por desgracia no nos dijeron su nombre. De MG tenemos a Book o Control Alt Suprimir, muy original el nombre, y también está el motociclista cuyo nombre, al igual que el de la Maid, nunca se menciona. Y finalmente, pero no menos importante, de FOMO enviaron a 4 héroes: Cañón Humano, los maestros Rubí y Zafiro y una pobre chica que ya estaba durmiendo y cuyos poderes parecen darle un cuerpo compuesto al 100% de electricidad. Enviaron bastantes héroes, pero ninguno fue rival para X, quien se los despachó con una sola moneda con la cual obtendría una lata de gaseosa, supongo. Repito, la animación de este capítulo fue una verdadera locura, y si lo que vimos aquí nos deslumbró por el gran trabajo de los animadores, lo que sigue nos sorprende por el lore. Después de cansarse de que lo persigan tantos héroes, X decide revelarle la verdad a Ahu. ¿Y cuál es esa verdad? Que Zero, después de convertirse en un dios y tener puntos infinitos, puntos de confianza, comenzó a matar a todos los que se le opusieron hasta que fue consumido por el miedo. Es importante mencionar que esto que dice X hay que complementarlo con lo que Mickey le contó a Shang-Di en el capítulo 20. Es decir, la información de X está bien, pero tiene ciertos agujeros, lo cual es bastante normal ya que él no vivió durante esa época, por lo que desde su punto de vista Zero se volvió arrogante y comenzó a matar a todo aquel que le llevara la contraria. Incluso habla sobre que Rock quería conquistar el mundo con él, pero hay información que X no conoce, como el hecho de que Zero no era un monstruo, cosa que confirma el propio Rock, y según lo que nos contó Mickey, la caída de este héroe se dio cuando asesinó a otro por accidente. Es decir, Zero sí se volvió arrogante, pero su primer asesinato no fue intencional. Ya los demás sí lo fueron, pero ese ya es tema aparte. ¿Y cómo es que sabemos que lo del accidente es real? Pues porque después de que terminó este capítulo, la cuenta oficial del anime publicó la cronología y allí se vuelve a mencionar lo del accidente. Además de que cuando eso sucedió, Zero apenas tenía 16 años. Ahora ya se entiende por qué se volvió loco después de su primer asesinato. Si de por sí ser un dios ya es demasiado para alguien de esa edad, quitar una vida debió romperlo. De allí que Rock le dijera a Dragon Boy que para ser el siguiente Zero es necesario soportar el dolor. Pero en fin, lo importante es que la verdad a la que se refiere X con toda esta charla es a que la Federación le ocultó la existencia del miedo a todo el mundo. Esparcieron el cuento de que los héroes derrocaron al dios que se corrompió por culpa de tanta confianza, cuando en realidad vencieron a un monstruo consumido por el miedo. Y esto es importante porque la creación de este organismo, de la comisión o federación o como le quieran decir, así como de todo el sistema por el que se rigen los héroes, se basa en la idea de controlar la confianza, más no el miedo. Y por culpa de esa hipocresía, de esa corrupción y mentiras, se desencadenó una especie de efecto dominó. Tenemos dos variantes, dos caminos que terminan entrelazándose en lo que vendría siendo el último torneo. La primera variante o el primer camino tiene que ver con Rock y su búsqueda por evitar que la gente se olvide del pasado, por evitar que se olviden de Zero, camino que inicia con su entrada a FOMO en el año 19. Rock usa esta plataforma para encontrar candidatos. Uno de estos sería Yancheng y el otro Dragon Boy, dos personajes que cambiarían el mundo por completo. El primero causaría la caída del hombre que derrotó a Zero, es decir, de E-Soul, y el segundo asesinaría a Smile, causando el suicidio de Nice, así como el nacimiento del héroe del pueblo. El segundo camino estaría marcado por la continua lucha entre las agencias. Iniciamos con la muerte de Asheng, muerte que enfada tanto a Little como a Big Johnny, siendo este último quien le cuesta su título a Vortex, personaje que en su frustración causaría el accidente de avión en el que iba Xian cuando se enfrentó a muerte contra Phobia Clone, enfrentamiento en el que ambos héroes murieron. Entonces, tras este accidente, Xian consigue sobrevivir, Liu Zen la encontraría en los escombros y posteriormente este hombre renunciaría a su trabajo para investigar al laboratorio Aether y al poder del miedo, convirtiéndose de esta forma en Searchlight. Al mismo tiempo, Liu Zen criaría a su hija Liu Yuwei bajo el ideal de cambiar el mundo. La chica da su legendario discurso de graduación,
Luo Li se inspiraría en ella para convertirse en heroína, así como también Luo y Xian, quienes de cierta forma decidieron escapar del orfanato debido a la influencia de este discurso, siendo Xian la única en conseguirlo, y como todos sabemos, para sobrevivir se dedicó a cantar su música. Es entonces cuando se encuentra con X, quien le da una moneda, su primera moneda. Según X, ese fue el inicio de su camino. Tal parece que allí fue cuando decidió convertirse en héroe. Tal vez le gustó que Xian le agradeciera por ayudarla, o tal vez ya tenía esa idea desde antes. Lo importante es que con el tiempo se daría cuenta de que su camino no inició allí, sino mucho más antes por culpa del efecto dominó. Me imagino que al tener acceso a la red de información de FOMO fue capaz de recopilar toda esta información. Y es importante mencionar que al final de esta charla, X le revela a Hu que Zero no ha muerto ni tampoco el miedo. En realidad Zero sí se murió, pero a lo que se refiere es que de forma simbólica la influencia de este ser, lo que inició cuando se volvió loco, sigue haciendo estragos en el mundo por culpa de ciertas personas, gente como Rock o la propia comisión. Y cambiar eso es bastante difícil porque al final del día, tanto él como los demás no son más que piezas en el tablero del destino. Me pareció una genialidad cómo entrelazaron todo esto, todas estas historias. Se nota que los guionistas estaban inspiradísimos y bueno, después de todo esto finalmente daría inicio el torneo número 21 con X revelándole su identidad al mundo. Por supuesto, antes de esta revelación tuvimos un pequeño vistazo a los modelos 3D de los otros participantes, de los cuales destaco el de Dragon Boy, el de Queen, sí, el de la chica de la que supuestamente soy hater, y por último y el que para mí fue el más sorprendente, el de Nuo Nuo. Todos estos diseños se ven bastante bien, pero el de Nuo Nuo es otro nivel. Qué bien se ve la novia de LOL y en 3D. Se nota que le echaron más ganas que al diseño de Xian, por ejemplo. Ah, amigo, lo de Xian es criminal, parece sacada del Conjuro o de una de esas películas de terror. Imagino que se ve así porque su diseño debió ser de los últimos en terminarse, pero sí o sí tienen que mejorarlo para la siguiente temporada porque se ve muy rara. Eso sería todo por el tema diseños y claro, si hablamos de los participantes del torneo tenemos que hablar sobre Nice y la ausencia de E-Soul. Lo de Yancheng debió ser por lo que pasó con Moon, porque fue visto por dos héroes y es posible que una de las condiciones que le dieron a Rock para que Dragon Boy pudiera participar incluyera dejar a uno de los suyos por fuera. Ese sacrificio fue Yancheng, aunque yo no me preocuparía mucho por esto, porque primero no creo que el foco de la segunda temporada sea el torneo, y segundo tiene toda la pinta de que Yancheng será el siguiente Zero. En este capítulo se hizo mucho énfasis en él cuando se habló del efecto dominó, y el hecho de que lo hayamos visto reuniéndose con Rock en el altar de Zero quiere decir que conoce sus verdaderas intenciones. Recordemos que antes del incidente de las ruinas, Rock le dijo que ya no necesitaban a la Federación, por lo que el torneo no debe ser tan importante para ellos, más bien será una distracción para mantener a todos ocupados mientras hacen lo que tienen que hacer. Eso es lo que yo pienso. Respecto a Nice, pues ¿qué quieren que les diga? Creo que a todos nos tomó por sorpresa su participación. No pensé que un cadáver pudiera entrar en el top de héroes, y digo cadáver porque eso es lo que es. Nice murió cuando saltó el edificio, pero al igual que Fobia Clon, quien murió en el año 23, Shandy usó su cuerpo para experimentar con el miedo. Es decir, ese ya no es Nice. Es alguien completamente diferente, es una marioneta del miedo y es por eso que la descripción de su perfil en Bilibili, es decir la página china, fue borrada por completo. Digamos que hasta cierto punto tiene sentido verlo como zombie porque ya lo vimos con Fobia Clon, pero hay ciertas cosas que no me terminan de cuadrar, como por ejemplo cómo obtuvo los puntos para entrar al torneo, si hasta antes de aparecer en el mismo todos lo daban por muerto. Supongo que es algo que explicarán en la segunda temporada, aunque la verdad lo dudo ya que nunca explicaron cómo le hizo X para entrar al torneo del año 36. Pero en fin, hasta aquí podríamos dejar el análisis de este capítulo, pero claro, falta hablar sobre el opening especial que pusieron al final de todo. Si les soy sincero, ese opening da para un video entero. Lo único que voy a resaltar por ahora es que muchos de los personajes que habían relacionado con X en el capítulo 12 hacen su aparición aquí. Es como que hicieron una especie de recapitulación de su vida, sobre cómo se hizo amigo de Nine y de la chica esa que lee las cartas del tarot que siempre vemos en los openings,
Y por supuesto también apareció la mujer de negro, esa que supuestamente es un extraterrestre, probablemente lo sea ya que las personas que viajaron con Big Johnny pues deben seguir con vida en algún lado, ¿no? En ese sentido las visuales están bastante interesantes, pero la verdad es que todo es muy confuso, ya que después de mostrarnos esta especie de pasado de X, todo se pone bien raro cuando el hombre es ayudado por los héroes actuales, por Nice, Lin Link y toda esa gente. Es como que mezclaron su pasado con lo que vendrá en la segunda temporada. ¿Es eso? Simplemente se la fumaron muy verde. Aunque también existe la posibilidad de que sí sea el pasado de X, solo que de otra dimensión. Recuerden que este loco puede viajar entre dimensiones o puede cambiar entre dimensiones. Y eso explicaría por qué tenía tantos puntos de confianza en el año 36, porque viajó desde una dimensión en donde ya era famoso. Es una teoría que suena interesante, pero claro, eso no explicaría por qué en el capítulo 12 Mickey parecía tener información sobre todos estos personajes, sobre Nine y sobre la mujer extraterrestre. Supongo que en realidad sí es el pasado de X en la línea que todos conocemos, pero añadieron a los demás por temas de marketing, que por cierto no se confundan con el ranking que presentan en este opening porque ese no es el real. Ese fue por el que la gente votó antes de que se estrenara el anime, por eso no aparece el link. El verdadero es muy diferente y es el que les voy a comentar a continuación. X quedó primero, Queen segunda, Dragon Boy tercero, Ghostblade cuarto, los Johnny's quintos, Loli sexta, Cian séptima, Ahu octavo, Lin Link noveno y Nice entró de décimo. Y obviamente Yang Chen que está en el puesto 11. Ese es el top que tienen que tener en cuenta, y sobre si las votaciones finales de la comunidad, esas que van hasta el 31 de octubre, van a afectar a la segunda temporada, pues no estoy tan seguro de ello. Me imagino que harán un opening igual al que hicieron en este capítulo y poco más, porque imagínate cambiar guiones, cambiar animaciones y todo eso, porque la segunda temporada ya debe ir bastante avanzada. De lo contrario tendríamos segunda temporada hasta dentro de, yo que sé, 5 años, 6 años, porque es un trabajo bastante grande. Igual estuvo bonito el detalle del opening, y así es como termina esta historia. Una historia que nos dio muchas alegrías y que esperemos no tarde tanto en tener continuación. Espero que les haya gustado este video, pronto comenzaré a trabajar en la cronología, está bastante larga la verdad, y eso sería todo por ahora. No olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Congru.